y fuente de datos. Todavía falta una presentación para el quiz. Permítame un segundo. Esta también va a ser muy rápida. Y nada más así mencionando algunas cosas. ¿Qué herramientas y fuente de datos vamos a usar del curso? Fíjense, ¿qué herramientas vamos a usar? Vamos a usar lenguaje Python primero. Aquí en esta presentación lo que vamos a ver es qué vamos a estar usando. Vamos a usar lenguaje Python. Les digo, el lenguaje Python realmente no se trata de programar de manera profunda algoritmos, sino es más de tipo scripting, pero vamos a usar Python. Y hay que saber manejar variables, condicionales, ciclos, estructuras, algunas. Vamos a utilizar también librerías de manejo de datos en Python, que vendría siendo el NumPy, Pandas, SciPy, Seaborn, Matplotlib, lo que necesitemos para cuestiones de exploración y graficación. Vamos a utilizar Jupyter Notebook. Aquí Jupyter Notebook realmente lo vamos a sustituir por Google Colab, porque en Google Colab vamos a trabajar en la nube y vamos a poder trabajar todos en conjunto. Y si acaso hay que diagramar algo, podemos usar el sitio Lucidchart. Pero no, en este curso no creo que vayamos a entrar a eso. El enlazado de los datos, nosotros podemos enlazarnos, en este curso podemos enlazarnos a archivos de texto plano, de esta manera. Lo vamos a estar viendo en ejercicios. Podemos enlazarnos a archivos CSV, podemos enlazarnos a archivos Excel y podemos enlazarnos a base de datos. Cada uno de estos tipos de conexiones la vamos a ver a detalle en su momento. Ahorita nada más que sepan que nos vamos a conectar con archivos planos, con archivos en Excel y con base de datos específicamente una de MySQL. Fuentes de datos. ¿Cuáles son las fuentes de datos? Pueden ser de dónde vamos a tomar los datos. En este caso, vamos a estar tomando los datos de archivos que están en GitHub y también vamos a tomar datos de una base de datos que está en la nube, que está en MySQL. Ahí vamos a trabajar. Las fuentes pueden ser estructuradas, en donde hay un metadata definido, y no estructuradas, en donde no tenemos ese metadata, ¿sí? Acuérdense que la metadata pues, es la autodescripción de los datos. Vamos a conectarnos a archivos de texto plano, que pueden ser de texto, .dato.csv. Generalmente se utilizan estos datos, CSV. De hecho, si ustedes utilizan SAP o utilizan otros sistemas ERP, generalmente te permiten descargar archivos en formato CSV para que tú hagas lo que tú quieras. Generalmente, estos datos van a tener, la primera fila van a tener el encabezado, que es el nombre de los campos. Generalmente, cada fila va a representar una observación y cada columna va a representar un campo, ¿ok? También hay otros archivos que podemos usar, que son archivos de texto serializados. Los archivos de texto serializados también son archivos textuales, pero necesitan una decodificación, necesitan una interpretación por algún motor específico, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la información no necesariamente está en arreglos de 2 dimensiones, sino que yo puedo tener entidades guardadas con una estructura jerárquica. Que aquí estamos hablando de archivos, les digo, de texto serializado. ¿Cuáles son? 2 principales, XML y JSON, son los básicos que se utilizan generalmente. Esos serían los archivos serializados. Bases de datos estructuradas, pues puedo usar todas las bases de datos relacionales típicas que sabemos que existen. Las más usuales que nos vamos a topar va a ser SQL Server, va a ser Oracle, MySQL y SQLite, que es la que contienen los smartphones. Bases de datos no SQL, pues son los que no están basados en el modelo relacional. Les soy franco, realmente estas bases de datos es un poquito más complejo manejarlos. Necesitamos algoritmos mucho más complicados que los que podemos usar en Pandas. ¿Por qué? Porque no son necesariamente arreglos bidimensionales.
Ahí hay tipos de clave valor, de documentos, base de datos gráficas, base de datos en memoria. Y aquí hay algunos ejemplos, como IBM Cloud, MongoDB, Amazon Dynamo, Google Cloud Firestore, etc. Datos no estructurados es cuando nosotros tenemos un dato que no tiene realmente una estructura en sí, es decir, cuando yo analizo un documento, cuando yo analizo imágenes, cuando yo veo correos electrónicos, me voy a redes sociales, hago un web scraping y me pongo a leer información de las páginas web que están publicadas. Entonces eso no tiene una estructura y también requieren de una explotación diferente. ¿Okay? Les digo, ese era nada más el tema de herramientas y fuentes. Y ahora vamos todos, por favor, antes de irnos a break, vamos a resolver este quiz de generalidades. ¿Les parece? ¿Están todos ahí? Porque vamos a resolver el quiz. Necesito que levanten la mano los que están ahí presentes para estar todos en el mismo canal y entrar aquí al quiz de generalidades. Rafael ahí anda. Aquí requiero su participación. Viridiana, gracias. Porque ustedes van a contestar las preguntas. Yo no las voy a contestar. ¿Ok? Denle quiz ahí a generalidades, por favor, al quiz de generalidades. Y fíjense, debo tener una nota mínima de 50 en esta actividad para darla como terminal. Así que es muy importante. Aquí vean cómo tienen seis preguntas. Tienen 2 oportunidades de realizarlo bien. Tenemos 25 minutos para realizarlo. Entonces, ahí es como vamos a hacerlo. Primero, ya que estén todos ahí, denle por favor realizar test. Los que estén viendo esta grabación, pues les recomiendo que realicen el test después de ver, obviamente, esta exposición. Vamos a realizar el test, los que estemos ahí conectados. Primer pregunta. ¿Qué conocimiento no se necesita para hacer analítica de datos? Ahí la opción A es modelación de base de datos relacionales, administración, negocios y planeación, fundamentos de estadística, álgebra lineal, cálculo y probabilidad. Conoce la respuesta. ¿Quién me dice cuál es el conocimiento que no se necesita para hacer analítica de datos? Pues yo diría que álgebra lineal, cálculo y probabilidad. Álgebra lineal, cálculo y probabilidad. ¿Por qué razón? Porque realmente esos temas tienen que ver ya un poquito con la estadística inferencial. Y hablábamos nosotros que analítica maneja datos existentes realmente, pero realmente no se mete, si se acuerdan en la gráfica del ciclo de vida analítica, pues realmente no había absolutamente nada de matemáticas complejas o matemáticas avanzadas para poder sacar tema de analítica. Es más modelación de base de datos y es más conocer el negocio y conocer los fundamentos de estadística en general. ¿Ok? Bueno, vamos a poner esa. Segunda pregunta. Es el mínimo conjunto de campos que nos permite identificar como único un registro dentro de una tabla. Esa es fácil. ¿Cuál es la respuesta? Llave foránea, llave primaria, llave candidata, llave única. Llave primaria. Llave primaria, ¿verdad? Número 3. La propagación de datos consiste en el acceso que se tiene a los datos de la tabla fuerte desde la tabla débil, el acceso que se tiene a los datos de la tabla débil desde la tabla fuerte y el acceso que se tiene a los datos de una tabla a partir de otra. ¿Cuál será la respuesta? Acuérdense que les decía que la propagación de datos solamente se da en un sentido, ¿eh?
En la A. Sería la A. Acuérdense que el catálogo de empleados le puede proporcionar los datos a los registros de asistencia, pero no al revés. ¿Por qué razón? Porque si yo quiero obtener datos de asistencia desde empleados, que es tabla fuerte, pues nada más dime cuál, porque tengo muchos. ¿Se acuerdan de eso? Pues el acceso en la propagación de datos siempre será de tabla fuerte a tabla débil, que es la A. Número 4, se presenta cuando la presencia de registros de coincidencia no es necesaria en la relación entre tablas. Cuando el ejemplo que les daba era cuando les decía que el empleado que podía estar en la tabla de préstamos, pues puede ser que no tenga ningún préstamo, no tengo por qué estar en la tabla de préstamos, ¿verdad? A ese fenómeno cuando yo no tengo por qué tener un registro de coincidencia, ¿cómo se le llamaba? Opcionalidad. Opcionalidad. Número 5. Vicio del modelo relacional que se presenta cuando en una relación entre tablas se elimina el registro de coincidencia en la tabla fuerte, siendo que tiene registros relacionados en la tabla débil. Ahí era cuando yo decía que tenía los empleados y los empleados tenían un código de puesto y luego alguien borra el código de puesto. ¿Sí? Entonces ahí se presenta un fenómeno. ¿Cuál era? Sería el de Falta de adelante. integridad referencial. Sí. Falta de integridad referencial. Redundancia era repetir datos de manera innecesaria. E inconsistencia es cuando yo tengo una misma clave que significa dos cosas distintas dentro de la misma base de datos, que no es Sí. consistente. Entonces, sí, efectivamente. Y la sexta y última son los tipos de archivos serializados. Base de datos, JSON y XML, CSV y TXT o XLSX y ACCDB. JSON y XML. JSON y XML. ¿Por qué? Porque necesitan decodificarse. No necesariamente son arreglos bidimensionales. ¿Ok? Los que ya terminamos así de contestar esto, le damos finalizar el test. Y fíjense aquí cómo me dice que ya realicé el test. Viene aciertos, fallos y vacías. ¿Ok?